levantarte y cuidarte para que duermas en paz. Hola, bienvenidos nuevamente a Ser Mamás. Les damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros queridos televidentes que siempre están ahí conectados con nuestro programa. Además, saludamos de manera muy especial a todos los que se conectan a través de la Corporación Oriente TV en los demás canales comunitarios del Oriente Antioqueño. Hoy les cuento que estamos en un lugar muy bonito y muy acogedor y es desde el Hotel Santa María Boutique aquí en el municipio de Guarne y nos acompaña nuevamente Alexander. Alexander, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Caterine, un saludo, un placer y complacido de estar nuevamente invitado, además que les quedó gustando la entrevista, seguramente con mucho profesionalismo. Y bueno, gracias a Cable Plus, al programa Ser Mamás y a toda la gente que nos ve a esta hora. Claro que sí, muchísimas gracias por habernos sacado el espacio la vez pasada y pues por sacar el espacio también en esta ocasión. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que muchas familias no tienen en cuenta y es la salud mental infantil. Muchas personas dirán, pero ¿por qué un niño tiene que tener buena salud mental? Si se habla de salud mental es sobre todo en los adultos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la salud mental infantil, Alexander? Sobre todo, Caterine, porque a veces creemos que el tema de la salud mental o de las afectaciones mentales es ajena a los niños y para nada es así. De hecho, las enfermedades mentales o las afectaciones, trastornos mentales, muchas veces, la gran mayoría de veces, inician con síntomas tempranos en la infancia, pero que no son atendidos, no se les presta mucha atención por el tema de que como son niños, entonces hay un supuesto de salud, de que están sanos o de que si tienen una leve afectación, entonces es normal de las etapas infantiles, cuando nos enteramos que no, que realmente ocurren muchas cosas en la salud mental de los niños, no solamente en sus procesos emocionales, sino también en los procesos estructurales, porque resulta que el cerebro es un órgano, como cualquier otro órgano del cuerpo, y como tal se enferma. Y así como de pronto es menos común que, por ejemplo, el corazón, el hígado, alguna extremidad, la piel, se enferme en la infancia, pues también es menos común que se enferme el cerebro, pero aún así pasa. Entonces, todas estas afectaciones que comprometen cualquier dimensión de la parte estructural de un niño, de una niña, puede ser, por ejemplo, en la parte emocional, en la parte funcional, en la dimensión cognitiva, procesos de pensamiento. Cualquier afectación que suceda en una de estas dimensiones podría ser un síntoma temprano de que la salud mental está afectada. Entonces, cuando se vulnera o cuando está de alguna manera afectado el bienestar en cuanto a la forma de comportarse, la forma de sentir sus emociones, su parte psicológica, su parte de desarrollo social, podríamos mínimamente pensar en que, bueno, ¿qué tal si mi niño tiene alguna situación en la que esté comprometida su salud mental? Vamos a prestarle atención y puede ser que no sea nada, pero que por lo menos acompañemos desde la prevención, eso es muy importante. Si acompañáramos más desde la prevención en la infancia de todas estas afectaciones en la salud mental, con seguridad que disminuiríamos muchísimo el margen y los índices de trastornos mentales en la adultez. Así es, Alexander. ¿Cómo darnos cuenta, por ejemplo, cuando los niños son tan chiquitos, cuando son en esa primera etapa de la primera infancia, que son niños de 2, 3 añitos, que todavía están desarrollando apenas su lenguaje, cómo darnos cuenta que la salud mental de ese pequeñito Alexander está afectada y nosotros como padres de familia o como cuidadores, cómo contribuimos a afectar la salud mental de esos menores? Aquí es muy importante tener en cuenta los factores causales, los que pueden ser, digamos, incidentes en que haya afectación en la salud mental de una persona, no solamente de un niño.
Entonces, cuando hablamos de estos factores causales, tenemos que considerar varios. Y uno de ellos es, por ejemplo, el factor genético. Y cuando yo tengo un niño de 2, 3 años, que está bien, los niños a estas edades son inquietos, son curiosos, son hiperactivos, tienen una movilidad mucho más activa que en cualquier otra etapa de la vida. Sin embargo, hay niveles de impulsividad, niveles de agresividad, niveles de contención en cuanto a su control emocional que son diferentes. A veces yo veo que los niños son más impulsivos o que le cuesta mucho más ejercer control sobre sí mismo, que, como decimos vulgarmente, a veces son más disparados. Si yo ya asocio esa conducta a otro elemento, otro factor, por ejemplo, es que hay índices de enfermedad mental en mi familia. O sea, podría tener una predisposición genética a desarrollar un trastorno mental. Así o es. hay consumo de sustancias psicoactivas o alcohol, por ejemplo, en los padres. Ya juntar esos dos factores, ya a mí me tiene que decir, tengo que poner cuidado. O sea, ahí yo no puedo determinar es que hay un trastorno mental, pero sí empezar a poner cuidado para evitar que se detone de pronto. A veces son niños, por ejemplo, ahora que vayamos a hablar un poquito de los trastornos mentales infantiles, hablar de uno muy común que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el que conocemos comúnmente como TDAH. Que es muy común ahora en los niños. Es muy común. Es muy común. Muchos niños diagnosticados con este trastorno. Absolutamente. Y muchas veces decimos, no, es que ahora lo que estamos es rotulando a los niños con un trastorno que se inventaron los psicólogos. Eso es algo nuevo. Los niños siempre han sido inquietos y no sé qué. Pues realmente no es que sea un trastorno tan nuevo. Es un trastorno que seguramente siempre se presentó, solo que ahora las neurociencias, los estudios, todas las posibilidades profesionales nos permiten visualizar con más claridad realmente qué es lo que presentan los niños, y nos damos cuenta que hoy en día tenemos unos índices realmente más elevados de inatención, por ejemplo, los niños, y que eso no es gratis. Así es. Que no solamente obedece a un tema conductual o un tema de presente en cuanto a la forma en cómo se desarrollan emocionalmente, sino que también traemos unos antecedentes muy críticos de malos hábitos, por ejemplo, en los padres, en los que el consumo de alcohol es desbordado, el consumo de sustancias, en los que hay enfermedades mentales adultas que no son tratadas y que eso se desencadena en afectaciones emocionales y psicológicas para niñas y niños. Entonces es muy importante que empecemos a tener en cuenta todos estos factores como posibles causales de que se presente posiblemente un trastorno mental. Ya les había dicho, un trastorno mental, una afectación mental es multicausal, entonces tenemos que prestarle atención a todos esos factores que puedan estar implicados en el desarrollo emocional de los niños. Así es, Alexander, y yo creo que todos estos trastornos mentales en la primera infancia, no solamente en niños pequeños, sino en niños y ya adolescentes, no solamente los responsables podrían ser los padres de familia o la familia, sino el entorno. Cuando hablamos de entorno, hablamos de la comunidad educativa en la que se encuentra el niño, hablamos también como en la parte social en la que se desempeña el niño, en sus actividades extracurriculares, por decir si el niño está en clases de teatro, de música o en algún deporte, si está sufriendo algún tipo de bullying por parte de sus amigos. Yo creo que eso también influye mucho en la salud mental de los niños o en la comunidad educativa. No solamente tienen que ser sus compañeros los que le practiquen algún tipo de bullying, por así decirlo, sino que a veces los profesores son propicios para que estas situaciones pasen. Entonces, yo creo que es algo que también hay que ponerle mucho cuidado en cuanto al tema de salud mental infantil, porque son muchos los factores que afectan para que la salud mental infantil se vea afectada, valga la redundancia. Sí, definitivamente es eso, es tener en cuenta que son muchos los factores que pueden influir en la afectación en la salud mental. Y va desde, ya había hablado de la parte genética, pero no solamente nos podemos quedar ahí, hasta la alimentación influye en cómo se desencadena, en cómo se desarrolla la salud mental de niñas, niños y adolescentes y de todas las personas. Yo creo que muchas familias se dan cuenta en la crianza de sus hijos que llevar una alimentación no muy sana
repercute en el comportamiento de los niños. Entonces, venimos, por ejemplo, de una generación en la que el tema de los dulces es muy común en los niños y no nos damos cuenta que es un factor de riesgo porque el tema del azúcar, que es un estimulante además, o sea, afecta directamente el comportamiento del metabolismo cerebral y del sistema de neurotransmisión, y por ende tiene repercusiones en la conducta y en la actividad de los niños. Y además es muy importante darles a conocer a los padres que tiene pruebas científicas de que el azúcar puede generar cierta dependencia. Claro, es que es un cierta estimulante. Dependencia, como si estuviera generando una dependencia a algún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, muy importante también los padres de familia, cómo estamos alimentando a nuestros hijos, y en el tema del azúcar, qué tan vigilantes estamos siendo de que nuestros hijos consuman azúcar y a qué horas del día. Eso es muy importante también evaluarlo, porque la alimentación influye totalmente, y lo que mencionas del azúcar es muy, muy clave en todo este comportamiento. Los hábitos en general son muy importantes en la salud mental de los niños. No solamente el tema de hábitos alimenticios, el tema, por ejemplo, de sueño. Hoy en día permitimos más trasnocho en los niños. Yo recuerdo que anteriormente uno como niño se acostaba a las 8 o 9 de la noche porque había que madrugar a estudiar y no estaba el tema del apogeo de las redes sociales, de aparatos electrónicos, sí mucho un videojuego, pero eso era muy restringido, y nos acostábamos muy temprano. Ya los niños son trasnochadores empedernidos, o sea, ya un niño, una niña se está durmiendo 11, 12 de la noche y para levantarse 6, 7 de la mañana a estudiar, y no nos damos cuenta de lo nocivo que es este mal hábito, porque es un tema de higiene del sueño que afecta directamente no la parte emocional, no la parte psicológica, afecta la estructura cerebral, porque hay estudios incluso que hablan de cómo el no tener un sueño reparador, de no dormir el tiempo suficiente, puede afectar la corteza cerebral. Entonces, yo creo que es muy importante que los padres sean muy conscientes de eso. Y aquí volvemos a un tema que hablamos en el programa pasado, y es el tema del ejemplo. Porque muchas veces actuamos desde la incoherencia y muchas veces pretendemos que nuestros hijos tengan buenos hábitos, pero nosotros como padres somos absolutamente desordenados e indisciplinados. Entonces, yo creo que es un tema también de preparación mía como persona antes de poder ser un buen referente como padre. Y eso incluye la integralidad de todos los procesos que yo pueda vivir en mi desarrollo personal. Así es. Eso es un factor muy importante, y de hecho cuando estamos haciendo una crianza humanizada y una crianza con apego y una crianza respetuosa, los buenos hábitos y las buenas costumbres en los niños son muy importantes para que esa buena crianza se desarrolle de la manera más natural y amorosa posible. Cuando tenemos rutinas de sueño, rutinas para la hora de las tareas, rutinas para la hora de juego, rutinas para sus actividades por fuera de la escuela, entonces eso aporta a que tengamos un mejor desarrollo de la crianza que le estamos brindando a nuestros hijos, y además a que ellos en un futuro tengan también aparte de que van a tener una salud mental en mejores condiciones que en la de otros seres humanos, van a tener también mucho orden y mucha claridad en su vida en cuanto a muchas cosas laborales, sociales. Entonces, muy importante esto, Alexander. Vamos a una breve pausa comerciales y ya regresamos. Les recordamos que a través de nuestro canal de YouTube, Cable Plus Televisión, ahí pueden encontrar todo el contenido de nuestros programas, y ya regresamos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se definieron los principios en los que se basa el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los cuales son 7. Beneficencia: entregar desde el Gobierno Nacional una vacunación completamente gratuita. Solidaridad:
priorizar a la población vulnerable de contagio por sus condiciones de riesgo, como los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores de la salud. Equidad y justicia. Vacunar a toda la población sin distingo social. Transparencia. Brindar información clara y oportuna de todo el proceso. Progresividad. Generar crecimiento y cobertura paulatina. Primacía del interés general. Respetar el interés general sobre el particular, para el cual se necesita el apoyo de las autoridades competentes como de la sociedad en general. Por último, está el principio de eficiencia. Cumplir a cabalidad y de forma adecuada el plan para beneficio de todos los colombianos. La paz en Colombia desde hace 2 años tiene unos protagonistas quienes nos contarán a qué suena la paz con legalidad, la paz con hechos. Paz con legalidad me suena volver a los territorios, olvidarme de ese conflicto el cual me causó daño. La paz con legalidad ha beneficiado a 25.036 familias rurales, con la formalización de 430.572 hectáreas. Ahora me siento un joven, un alegre y listo para seguir trabajando y luchándole a la finquita que Dios nos regaló y el gobierno. La paz es con hechos. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando la presencialidad con el estudio en casa. El sistema educativo continúa trabajando para el regreso a las aulas con alternancia en 2021. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Ministerio de Educación Nacional. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestra pausa comerciales con este tema tan interesante que es la salud mental infantil, un tema que nosotras las familias muchas veces no tenemos en cuenta, pero que influye totalmente en el desarrollo de nuestros niños. Alexander, en el primer bloque hablábamos por qué es importante pues todo el tema de la salud mental en la primera infancia y la salud mental infantil. Pero hablemos un poquito de cuáles son esos trastornos más comunes en los niños y en las niñas. Sí, recuerden que los trastornos se dividen como en unas categorías. Entonces, digamos que hablando en términos generales de la psicopatología, hablamos de los trastornos de conducta, de los trastornos afectivos, de los trastornos psicóticos o trastornos de personalidad. Digamos que el tema de los trastornos de personalidad son más propios de la adultez, ya cuando la personalidad está definida, ¿cierto? Y cuando ya sabemos realmente qué hay en cuanto a la estructura propia de la persona. Pero desde la infancia son más comunes algunos trastornos o por lo menos algunos rasgos que nos podrían indicar una sospecha de que la persona vaya a sufrir de un trastorno mental más definido a lo largo de su desarrollo. Pero definitivamente los más comunes son los trastornos de conducta. Y aquí tenemos, ahorita vamos a mencionar algunos de los más comunes y también la forma como identificarlos y cuál es el camino a seguir si detecto que de pronto o sospecho que de pronto mi hijo, mi hija pueda tener uno de esos trastornos. Sin embargo, los trastornos afectivos no son ajenos. Los trastornos en los que los índices de ansiedad son elevados y sobre todo últimamente, por ejemplo en la comisaría de familia, que es donde trabajo desde el año pasado, hemos hecho tamizajes y evaluaciones a niñas y niños donde nos damos cuenta que los niveles de ansiedad son altísimos. No sé si el tema de la cuarentena, del aislamiento tenga que ver, es posible, pero también nos damos cuenta que hay unos factores de riesgo implicados en cuanto a lo comportamental, en cuanto a los vínculos que derivan
en que los trastornos afectivos son prevalentes también en los niños, en los que los índices depresivos, índices de aislamiento, índices de ansiedad son muy elevados. Si retornamos al tema de los trastornos de conducta, entonces nos damos cuenta que los trastornos disociales o los trastornos oposicionistas desafiantes son muy comunes y que muchas veces los asociamos a un tema de etapa o de rebeldía normal en los niños, pero no nos damos cuenta que hay unos niveles de impulsividad y unos niveles de falta de control de impulsos que son estructurales, que no son un tema de voluntad en ellos, que no es que el niño sea rebelde o sea grosero o sea desafiante porque quiere y que si quiere dejar de ser así puede hacerlo. No podemos desconocer que pueden haber implicaciones incluso neuroquímicas en estos comportamientos. Entonces ahí es muy importante saber identificar y permitir que los niños tengan un buen diagnóstico para que el especialista sea el que nos diga cómo actuar con ese niño, porque muchas veces tenemos un trastorno oposicionista desafiante, en el que estos perfiles, estos niños responden de una manera muy positiva a las intervenciones con afecto, de intervención afectiva, pero muchas veces el padre de familia o la madre de familia, como ve que es un niño grosero, que es rebelde, que es impulsivo, arremete contra él, es de una manera restrictiva, de una manera prohibitiva, de una manera también agresiva. Y con eso lo que estamos es reforzando la conducta, estamos fortaleciendo el trastorno, o sea, haciendo que los síntomas sean cada vez más severos. Entonces es muy importante que estos padres tengan orientación sobre cómo tratar realmente a un niño que se está comportando de determinada manera, porque muchas veces, como decimos vulgarmente, por hacer bonito hacemos feo. Así es, Alexander. En la pandemia, tú que trabajas en las comisarías de familia, ¿cómo incrementaron los trastornos infantiles? ¿Tuvo mucha influencia el hecho de que las familias tuvieran que soportarse durante tanto tiempo en casa, que los niños no pudieran salir a interactuar y a socializar con sus iguales? ¿Cómo incrementaron estos trastornos? Sí, pues evidentemente no tendría como un margen para evaluar si se incrementaron o no, porque tendríamos que evaluar cómo era antes, antes de la pandemia, el tema de salud mental, el tema de la aparición de trastornos, de los índices sintomáticos en cuanto a lo psicopatológico. Pero lo que sí puedo decir es que es significativamente alto, elevado, el índice de afectación emocional que se presentó en términos generales en la familia durante la pandemia, pero muy significativo en niñas y niños. Digamos que en mis anteriores experiencias clínicas no detecté de una manera tan fuerte el tema, por ejemplo, de ansiedad en niñas y niños. E incluso es un cuestionamiento académico, porque digamos que cuando yo estaba en la universidad era muy tendiente a no reconocer que en niñas y niños se podrían presentar trastornos de ansiedad, digamos, tan estables y tan consistentes, tan fuertes. Y realmente sí, nos damos cuenta en la práctica que el tema de ansiedad es una afectación que influye sobre la funcionalidad de estos niños y estas niñas. Es muchas veces casi que incapacitante. Es algo que se supone que solamente se ve en adultos, pero lo estamos viendo en niños también. ¿Y cómo identificar un trastorno de ansiedad en los niños? ¿Cómo saber que mi niño pequeño de 2, 3 años, 4, 5, 6 años, o mi hijo ya de 9, 10, 11, está teniendo episodios, porque esos trastornos son como por episodios de ansiedad? Sí, los síntomas de ansiedad, por ejemplo, son muy diversos. Van desde síntomas muy fisiológicos, el tema, por ejemplo, de que está durmiendo mal, de que no descansa, de que el apetito es cambiante, a veces come muchísimo y de manera acelerada y a veces no tiene apetito. El tema, por ejemplo, de sudoración, de temblores en manos o pies. O sea, son síntomas desde la parte fisiológica, pero también desde lo emocional. Se desespera con mucha facilidad, se torna totalmente irritable todo el tiempo, o es una persona que no tolera una frustración, no tolera una situación adversa.
También desde la parte afectiva le cuesta vincularse, le cuesta recibir afecto o le cuesta demostrarlo. Entonces todas estas situaciones en las que hay esa inestabilidad emocional es susceptible de ser valorada y ya pues aplicar un tamizaje porque realmente quien puede determinar con certeza si lo que hay es un trastorno o si hay alguna otra situación eventual, circunstancial, que sea momentánea, que sea temporal, porque no todo lo podemos patologizar, no todo lo que suceda con niñas y niños en la casa es que tiene que ser un trastorno, ¿no? Muchas veces son situaciones que se pueden manejar de una manera muy sencilla, pero que realmente debemos actuar con responsabilidad sobre ellas. Bueno, ¿y cómo sería esa ruta temprana de atención? Porque entonces, listo, de pronto tenemos conciencia de que nuestros menores están sufriendo episodios de ansiedad o algún tipo de trastorno, ¿cierto? Pero no sabemos cómo atender esa necesidad de ese menor en ese momento. ¿Cuál sería como esa ruta de atención temprana? Miren, yo creo que tenemos que ir cada vez cortando más con el tabú del tema de la psicología como un tema de atender a la locura. Tenemos que culturizarnos en el tema de la salud mental, así con la misma importancia que le prestamos a la salud física, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando tenemos un niño en la casa que tiene un cólico severo y que el niño se retuerce y que no sabemos qué es, ni el niño no sabe expresar, evidentemente lo vamos a llevar a un especialista, a un pediatra en este caso. Yo creo que lo mismo pasa cuando tenemos una situación en la que el comportamiento, la estabilidad emocional, la forma en cómo se adapta, o sea, su sistema adaptativo, cómo está. Yo creo que también es importante que lo hagamos valorar en este caso, de un especialista que podría ser un psicólogo infantil, por ejemplo, o si son problemas cognitivos, de aprendizaje, que no hemos hablado de eso. Los trastornos cognitivos también son prevalentes en la infancia. Y un niño que tiene problemas de aprendizaje, niño que le cuesta, por ejemplo, retener la información, que le cuesta memorizar, que le cuesta planear, que sus funciones ejecutivas pueden estar comprometidas. Entonces, ¿a quién acudimos? Pues por medio de un psicólogo. Seguramente él nos va a remitir a un neuropsicólogo, que es el encargado de toda esta parte estructural en el sistema cognitivo. Entonces, yo creo que es como centrar las cosas donde son, ¿cierto? Darle a cada cosa su lugar y pues consultar, sabernos orientar o dejarnos orientar por parte de un experto o un especialista. Alexander, a través de las EPS, las familias podrían solicitar esta ayuda psicológica para sus menores. Absolutamente. El tema de la salud mental es una obligación de atención por parte de las EPS. Está dentro del POS, ¿sí? Del Plan Obligatorio de Salud. Generalmente hay que activar la ruta. Cuando yo tengo una sospecha de alguna afectación emocional, psicológica, pues la EPS no me permite muchas veces atenderlo, a menos de que sea una urgencia, una prioridad, atenderlo directamente por parte del psicólogo. Entonces lo que tengo que hacer es pedir la cita con el médico general, que el médico nos valore el niño o la niña, y ya el médico está en la obligación, detectando esos indicadores o esos síntomas, referenciar o remitir a psicología o a psiquiatría si es necesario. ¿Y cómo sería la ruta de atención por parte de las comisarías de familia cuando llegan de pronto estas problemáticas a la comisaría? Sí, las comisarías estamos en la obligación de atender estas situaciones emocionales y sobre todo cuando están interviniendo en la dinámica familiar, cuando están, digamos, en un tema de vulneración, por ejemplo, de derechos. Atender el caso, mínimamente escucharlo. Si ya se sale de la competencia de la comisaría de familia, pues el psicólogo o psicóloga encargado de valorar el caso deberá hacer una remisión, ya sea a la EPS o a una entidad competente, para que, de acuerdo a la complejidad de la afectación, también tenga en esa misma dimensión una atención. Bueno, Alexander, se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera como que de manera muy amorosa le dejáramos un mensaje a estas familias que de pronto están pasando por situaciones parecidas con sus niños y que no lo quieren hacer consciente. ¿Qué decirles a estas familias para que muy amorosamente y muy conscientemente
atiendan los requerimientos y las necesidades de la salud mental de sus hijos, que muchas veces enfermedades físicas o sintomatología física que presenta el menor y buscamos especialistas y no damos como con la solución. Puede ser que la salud mental y emocional del niño está siendo afectada y por eso es que lo está manifestando físicamente con una dolencia o con cualquier otra situación. Somos muchas las instituciones y los profesionales que tenemos una mano extendida y que seguramente pueden brindar orientación, apoyo, ayuda y muchas veces incluso una solución a un problema que se está presentando en la casa. Deben acudir a esa mano extendida, o sea, no nos dejen la mano extendida, acudan a ella, tomen la ayuda, reciban la recomendación. A veces tenemos que cortar un poquito con esa obstinación y con esa resistencia que presentamos para dejarnos ayudar. A veces el vecino, el familiar, el amigo nos dice: ve, debes consultar, debes ir a tal parte, debes dejarte orientar, pero a veces la resistencia no nos permite. Entonces es cortar con esa resistencia, dejar los miedos, que se caiga lo que se tenga que caer muchas veces, porque definitivamente a veces así sea doloroso el proceso, es mejor y es más efectivo y va a permitir que tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Nuevamente te agradecemos por estar aquí, por acompañarnos en este programa, llevando toda esta educación y esta buena información para las familias del municipio de Guarne y para todas las familias que nos ven a través de la Corporación Oriente TV en otros municipios de la región. Muchísimas gracias, Alexander. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden ubicar? Claro que sí. Bueno, de manera pues más precisa y estable en las comisarías de familia del municipio de Guarne, comisaría primera y comisaría segunda. Ya si es un tema de una asistencia particular, también la puedo brindar. Tengo redes sociales, en Facebook me encuentran como Alexander Gómez García, en Instagram me encuentran como @psi.alexandergomez y mi WhatsApp o mi teléfono es 315-255-5600. Bueno, familias, nuevamente muchas gracias. Gracias y a ustedes la recomendación es buscar la ayuda, buscar esas rutas tempranas de atención para que aportemos a ese buen desarrollo de nuestros niños, niñas y de nuestros adolescentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más a través de las pantallas en nuestro programa y recuerden que en nuestro canal de YouTube Cable Plus Televisión ahí van a encontrar todo el contenido de nuestros programas en esta nueva temporada. Nos vemos en una próxima ocasión. A cantar